Bien, con esta última clase estaremos cerrando lo que tiene que ver con el aplicativo de planillas de cálculo, y lo que vamos a estar viendo aquí es cómo trabajar con lo que vamos a ver, son algunas funciones para el manejo de fecha, como también funciones específicas para bases de datos, pero siempre moviéndonos dentro del entorno de Excel, cuando hablamos de base de datos. Bueno, las funciones de fecha, algunas de las que estaremos viendo son la función hoy, que por supuesto nos permite tomar la fecha del sistema, y si el sistema está actualizado tomará la fecha actual. La fórmula año, que la vamos a estar utilizando como para poder calcular una edad aproximada. La fórmula de fecha. La fórmula de fecha que nos permite, básicamente lo que nos permite es, si tuviéramos los números aislados, los números que corresponden al año, al mes y al día, los podemos unir para formar una fecha en el formato establecido, en el formato propio de fecha, para poder realizar algún tipo de cálculo si así quisiéramos. Y finalmente la función siFecha, que en este caso nos permite conocer la diferencia en tiempo de dos fechas. En este caso, para la función fecha, lo que tenemos que tener presente es que cuando hablamos del tipo, el tercer parámetro o argumento pueden ser de M o Y, día, mes, año, y también pueden ser Y de YM, año, día, año, mes. Ahora, como bien lo dice en el comentario, cuando usamos el parámetro YD o YM, estamos refiriéndonos a fechas dentro del mismo año. Y cuando usamos el argumento mes-día, MD, no solo nos estamos refiriendo al mismo año, sino también al mismo mes. Bueno, veamos un primer ejemplo. Vamos a calcular la edad de esta persona, teniendo presente que aquí tengo ya la fecha de nacimiento. Voy a valerme de la función año, que me permite restar el año actual al año de nacimiento, y a la vez voy a valerme también de la función hoy. Entonces, igual año hoy menos bien, aquí me falta un paréntesis, menos año de esta fecha. Cierro aquí el paréntesis. Bien, en este caso el hash o el numeral que aparece es porque o les puede llegar a presentar toda vez que el contenido de esa celda exceda el ancho fijado. Pero además, como estoy trabajando con fecha, inmediatamente me transforma a esa columna a un valor de tipo fecha. Lo que voy a hacer es pasarlo a un formato general. Entonces me permite obtener la edad de esa persona, una edad aproximada. Repito, lo que hice fue valerme de la función año para saber para rescatar en realidad de la fecha actual solamente el año 2020, y a eso restarle de esta fecha el año 1990. Lo reitero, es igual año, la que me permite cortar de una determinada fecha solamente el año. Me valgo también de la función hoy porque no tengo la fecha actual. Cierro paréntesis, y a eso le resto por medio de la función año la fecha de nacimiento de esa persona. ¿Sí? Otra vez el mismo error que hoy. Bien, eso entonces es haciendo uso, decía, de la función año, pero a la vez de la función hoy.
ahora, ¿sí? La función año como también la función hoy. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, otra vez obtener la edad de esta persona, pero voy a estar trabajando con la función año, pero también con la función fecha. La función, es decir, la función año o la fecha actual, digo, tal cual lo había hecho antes. Esto es igual año, le voy a restar la fecha de sistema, es decir, hoy, cierro mi paréntesis. Lo que va a cambiar ahora es que no voy a trabajar con la fecha de nacimiento como en la columna en la que tengo ya armada, sino que voy a armar la fecha a partir de estos del año, del mes y los días que los tengo separados. Y para eso, por supuesto que otra vez haré uso de la función año, pero para eso decía me voy a valer de la función fecha. La función fecha es la que me permite tomar 3 números y llevarlo a una suerte o a una forma de fecha. Entonces, fecha, abro paréntesis, primero va el año, en segundo orden va el mes y en tercer orden el día. Cierro 2 paréntesis y el resultado es el mismo que tengo del otro lado. Voy a ampliar un poquito mi pantalla para ver si se aprecia un poco mejor. Lo voy a volver a escribir en la fórmula. Dije igual año, abro paréntesis, la fecha actual no la tengo, no rescaté ninguna celda, así que la vuelvo a usar como dije hoy, la función hoy. A esto le voy a restar, haciendo uso de la función fecha, voy a generar una fecha con estos 3 números separados, pero por supuesto que lo que me permite restar el año es la función año y ahora sí la función fecha. Abro paréntesis, el año, el mes, el día. Me equivoqué. Cierro ambos paréntesis y el resultado como en el cálculo anterior, 22. Bueno, ahora finalmente vamos a valernos de la función si-fecha. La función si-fecha también nos va a permitir obtener una diferencia entre 2 fechas. En este caso, la fecha de nacimiento y la fecha actual con un determinado tipo, ¿sí? La función decía es si-fecha, abro paréntesis, la fecha de nacimiento de esta persona, ¿sí? La fecha de nacimiento de esta persona como primer dato, luego la fecha actual, y el argumento que voy a estar usando es el de años, y puedo poner entre comillas el año, cierro mi paréntesis, o, ¿sí? En este caso, si se observa, vamos a desarmar un poquito para que se observe mejor la fórmula. Si se observa, puse la Y que representa los años, los puse entre comillas. Lo que vamos a hacer ahora es esta misma fórmula, pero para calcular la edad de la siguiente persona. Entonces otra vez, igual si fecha, abro paréntesis, pudiera usar la función fecha aquí también, ¿no? Para unir y generar la fecha con estos datos, pero simplemente por una cuestión de que terminará siendo muy larga la fórmula, es que no lo estoy haciendo, pero puedo hacerlo, no hay ningún problema. Voy a tomar nada más la fecha de nacimiento directamente donde ya está armada, y a esto le voy a estar restando, como dije, la fecha actual, que no la tengo, y entonces otra vez me valgo de la función hoy, pero como argumento ahora no voy a poner entre comillas el año, sino que
voy a estar referenciando a una dirección de celda donde tengo, digamos, ese mismo valor. Se supone que debería funcionar de la misma manera, tal cual. Bien, esto es entonces respecto de algunas funciones, alguna de las tantas funciones para el manejo de fecha en Excel. Vamos ahora a las funciones de base de datos. Pero antes de entrar a ver cuáles son estas funciones, hagamos la aclaración primero. De hecho, ahí lo tendrán ustedes en el texto. Básicamente lo que estaremos diciendo es que las funciones de base de datos en Excel lo que van a hacer es facilitarnos, ¿sí?, nuestro trabajo con información que está organizada en una base de datos, es decir, que se encuentra en un rango de celdas donde la primera fila tiene un título de columna, y estas funciones lo que van a hacer es permitirnos contar, sumar, multiplicar. Ya vamos a ver al costado, volveremos voy a achicar nuevamente la pantalla y veremos cuáles son todas las funciones disponibles. Decía, podemos sumar, multiplicar los valores de una columna, pero que cumplan determinados criterios específicos. E inclusive se puede extraer un registro que cumpla una cierta condición. Esto es, decía, lo que podemos encontrarnos cuando muy similar cuando trabajamos con subtotales, ¿sí? Esto de las funciones de base de datos es muy parecido a cuando estamos trabajando con las funciones de bases de datos. Con la función subtotales, que cuando escribo la función digo igual subtotales y abro paréntesis, me lista toda una serie de opciones. Bien, son más o menos las mismas. Aquí se sumará la alternativa de extraer un registro, como bien decía allí, pero a partir de que estos cumplan una determinada condición. Bien, borremos esto porque no estamos trabajando ahora con la fórmula de subtotales, eso ya lo habíamos visto. Bueno, ¿cuáles son las funciones para el manejo de fórmula? Son muy parecidas a como ya las hemos visto, porque tenemos la fórmula contar, por ejemplo, o contará, o de bioestándar, o de poblacional, o el de extraer, máximos, mínimos, pero se agregan las palabras de adelante, y entonces queda de contar, de contará, de contará, de desvío, de desbest, o de bioestándar, de max, de min, por ejemplo, de suma. Es decir, se agregan, como dije, las dos primeras al nombre de la función, como lo venimos conociendo, se les agregan las palabras o las letras de. Bien, antes de ver particularmente, en este caso nos centraremos tan solo en la fórmula de contar. Antes que eso, voy a recordar algo que ya habíamos visto en clases anteriores, pero que lo que estoy haciendo aquí básicamente es poner en práctica eso. El sector lo estoy trayendo desde la hoja a la que llamo base de datos. Entonces, lo que estoy usando también, por el hecho de que son DNI los que están como dato que le doy para la búsqueda, sabiendo que el DNI, si está desordenado, es decir, que siempre va a estar desordenado, la variante de buscar en matriz no es la más apropiada. Entonces, me estoy valiendo de la función buscar en vertical, y la única aclaración que debo hacer cuando estoy haciendo uso de esta fórmula es que antes de poner la matriz buscar en es el conjunto de datos, pero sin los títulos, algo que en las funciones de base de datos sí van a estar incluidos, los títulos digo. En la función, en la matriz buscar en no estoy incluyéndolos, ¿sí? Fíjense que vamos de nuevo. Cuando estoy usando la fórmula, mi primer vamos a hacer un poquito más ancho para que se aprecie, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito.
si se aprecia, si se recuerda, digo que mi matriz Buscarén, el primer parámetro lo tengo en D4 y el último lo tengo en K8. Esto en la hoja a la que se llama, ¿sí? En la hoja que se llama base de datos. Si yo voy a la hoja base de datos, D4 lo tengo acá y K8 es esto, ¿sí? No estoy incluyendo los títulos. Sin embargo, ahora cuando veamos las funciones de bases de datos, veremos que es significativo, es importante que estén los títulos tal cual los tengo en mi planilla. Bien, achicamos esto entonces y veamos como ejemplo la función b de contar, pero básicamente todos trabajan de la misma manera. Trabajará con 3 parámetros, la función b de contar. El primer parámetro es la base de datos, es decir, desde donde estoy por tomar información. Y aquí, a diferencia de lo que recién mostraba, es importante los títulos, ¿sí? Los títulos, porque son los que después voy a estar referenciando, es decir, a los títulos, son los que me van a permitir después encontrar los datos que estoy buscando. Vamos a hacer un poquito más chico esto para que puedan caber las fórmulas. Vamos a achicar la fuente. Bien. Entonces ahora puedo hacer. Bien, no, de todos modos no me permite, no importa, voy a correr un poquito. Bien, vamos de nuevo. Entonces, decía, el primer parámetro es el nombre de la base de datos, que es el conjunto de datos, ¿sí? El conjunto de datos. En este caso mi base de datos arrancaría acá, esto es B2, y estaría terminando, si se quiere, aquí en Q7, pero como solo tengo datos hasta la fila 6, es que diré que mi base de datos terminará en Q6. Luego me dice el nombre del campo. El nombre del campo es aquel que yo estoy por darle para que me devuelva como resultado. Es decir, el nombre del campo es aquel que pretendo que me devuelva como resultado. Y el criterio, ¿sí? tiene relación con ese nombre de campo, pues es donde le voy a dar el dato de ese nombre de campo para que me lo devuelva como resultado. Veamos qué es lo que estoy diciendo. Voy a poner acá ya está hecho el ejemplo, pero lo pondremos acá para repetir. Entonces digo, igual de contar, abro paréntesis, y digo primero el nombre de la base de datos. Me muevo entonces un poco, señalo desde el título incluido hasta la última fila con datos. Bien, luego el segundo parámetro, el nombre de campo. ¿Sí? El nombre de campo es decir, lo que yo le estoy por indicar es un DNI, quiero que en función de eso me devuelva un determinado resultado, el DNI entonces. Y el criterio es un conjunto de celdas en donde va a estar ese DNI que yo estoy pretendiendo buscar, y ese conjunto de celdas es esto. Ahora, este título que está aquí debe ser similar al que tengo en mi planilla. De otra manera la fórmula no va a funcionar. Cierro entonces, me dice que el resultado es 1. Es decir, lo que estoy diciendo es que el DNI 29478 se presenta una sola vez en mi planilla. Ahora, si no busco ese, sino que estoy buscando cualquier otro DNI, es decir, el restante DNI o cualquiera de los otros, ¿sí? Acá lo positivo que tiene estas fórmulas es que me permiten trabajar con los operadores
los operadores de comparación. Por ejemplo, puedo decir que me muestre todo menos S, y para eso incluir el menor y el mayor, lo cual hace, digamos, pasa a llamarse distinto. Lo que estoy diciendo es que me muestre todos los DNI menos el 294787889. Y me dice que son 3 DNI. Venimos acá. Si yo quito los que me quedan son 3 DNI. Así como usé el distinto, también puedo usar el menor, ¿sí? En este caso el mayor estoy usando en este caso. Y mayor al 29 es uno solo, es el 33. Bien, también puedo usar menor, ¿sí? En este caso el resultado se supone que debe ser 2, ¿sí? Menor que 29 es 28 y 23. Es decir, lo positivo es si lo comparo con la fórmula de subtotales, lo que tienen las funciones de bases de datos que son muchísimo más flexibles. Ahora, ¿por qué digo que son muchísimo más flexibles? Ya hemos notado que puedo valerme de los operadores de comparación y entonces ser más específico en el resultado que quiero obtener. Pero también puedo trabajar con más de un criterio en la columna. Aquí, cuando hago referencia al parámetro de criterios, puedo tener más de un criterio, y eso es lo que estoy visualizando en este ejemplo. En este ejemplo iba a decir, para la redundancia, estoy trabajando con criterios de DNI y total de inasistencia. Si se aprecia el total de inasistencia, vamos a hacerlo un poquito más grande, la letra es más chica porque ocupaba mucho espacio con el tamaño original. Ahora, lo que tengo que tener muy claro es que los títulos deben coincidir o mi fórmula no va a resultar. Es decir, si acá se llama total de inasistencia y acá solo pongo total, no tendré el resultado que pretendo. No funcionará. Bien. Entonces, vamos a escribir aquí la fórmula. Igual que hoy, igual. Vamos a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Igual. Debe contar, abro paréntesis, como dijimos, primer parámetro, la base de datos. Me muevo entonces, incluido los títulos, vamos de nuevo, incluido los títulos, hasta la última fila. Hecho eso, me dice que el segundo parámetro es el nombre del campo. El nombre del campo sigue siendo el DNI, sobre él vamos a estar trabajando. O el DNI es el dato más importante en función de mi ejemplo, ¿no? Pero pudo haber sido cualquier otra de las columnas de mi planilla. Y como dijimos, criterios por varias columnas. Antes señalé tan solo 2 celdas. Ahora lo que voy a señalar son 4 celdas. Señalo 4 celdas o más de 4 celdas, porque cuando dice varias columnas es efectivamente así. Yo puedo determinar usar 3, 4 o 5 columnas de mi planilla digo, de modo que el filtro sea lo más específico posible, lo más justo, o la búsqueda más apropiada posible. Eso queda a criterio de quien está realizando la planilla. Ya cerramos esto. El resultado dice ser 2, pero ¿por qué el resultado es 2? En este caso, lo que hice fue lo mismo que hoy. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir por partes. El resultado es 4 porque son 4 los registros que tengo visibles. Vamos otra vez a trabajar con este DNI, puede ser cualquier otro. Bueno, trabajemos con este. El 23, 456, 009. Si dejamos así, el resultado es 1. Una sola vez aparece ese DNI. Ahora, si digo que me muestre todos los otros DNI menos ese, menos el 23.456.009, el resultado me dirá que son 3. Pero ahora, si quiero hacer un poco, bueno, hasta ahora es similar allá a lo que teníamos arriba, pero ahora vamos a hacer un poquito más específico
o más puntual o más fino en mi búsqueda y diré que solamente quiero que me muestre en realidad de todos los registros que han quedado todo aquel que tenga una inexistencia que sea mayor a 5. Entonces pongo mayor a 5 y me dice que el resultado es uno solo. Si nos fijamos aquí, el resultado es en realidad uno solo. Como para modificar, supongamos lo siguiente, yo estoy buscando este registro, ¿no? El 23, vamos a suponer que solamente faltó una vez, ¿bien? En realidad no estoy buscando el registro 23, a este lo estoy ignorando, estoy trabajando con todos los otros. Entonces diré que mayores que 5, claro, mayor que 5, vamos a suponer ahora, vamos a reducirlo esto a mayor a 4 y el resultado es 2, es decir, ignorado este registro, inclusive como para verificar realmente que cumple, podemos poner mayor o igual a 4, se supone que el resultado debe permanecer inalterable, solo 2, ¿por qué? Lo que estoy diciendo básicamente es, ignoro este registro, ¿sí? A este registro lo estamos ignorando. ¿Por qué? Porque justamente es el registro 23.456.009 y yo le estoy diciendo que me muestre todos menos ese, pero después a la vez le digo que sean mayores o iguales a 4. Entonces, de los que me quedaron, de los otros 3, los que cumplen el segundo criterio, ser mayores o iguales a 4, son estos dos. Y por eso me devuelve ese resultado. Bien, esto es entonces las funciones de base de datos y con esto estamos terminando, decía, lo que tiene que ver con el aplicativo de planillas de cálculo.